Contamos, la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca ha estado junto al presidente Lambán. El presidente, esto que van a escuchar es lo que ha dicho a los jugadores tras su gesta deportiva. Habéis sido ejemplares. Yo para mí quiero, y para Aragón, esa conjunción de talento, esa conjunción de buen hacer, esa conjunción de legítima aspiración a mejorar que os ha caracterizado a vosotros, lo cual os convierte en definitiva en símbolo perfecto de lo que yo quiero para el conjunto de la comunidad autónoma en todas y cada una de sus facetas. Estáis viendo que tenemos no solo a Huesca, lo ha dicho también el presidente, sino a Aragón. Están pendientes de nosotros, nos dan las gracias por todos los sitios, pero yo creo que nos daremos cuenta dentro de unos días de lo que hemos hecho. Hemos escuchado al presidente Lambán. Como decíamos, la Sociedad Deportiva Huesca está en el edificio Pignatelli para celebrar toda esa gesta que ha supuesto subir a primera. Allí han sido recibidos por el presidente, como les contábamos, y la plantilla a Javier Lambán le han llevado algunos regalos. Laura Zorzano. Sí, le han entregado al presidente aragonés una camiseta, la de Cucho, con el número 9, que es uno de los máximos goleadores de este equipo, y también un balón firmado por todos los jugadores. Destacaba Javier Lambán las virtudes de esta plantilla y también de su afición. Decía que son un ejemplo, un símbolo de lo que él quiere para la comunidad autónoma, porque a base de esfuerzo, de gestionar bien los recursos y el talento, decía, han conseguido llegar hasta aquí. Además, vaticinaba que el paso del Huesca por primera división no va a ser algo efímero. Dice que va a llegar, que ha llegado para quedarse, y de hecho confía en que pueda haber un derbi en primera contra el Real Zaragoza. Gracias, Laura. Horas antes de esa recepción con el presidente Lambán, los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca eran recibidos por el alcalde oscense en el ayuntamiento, y allí, en medio de un gran entusiasmo, han sabido que por fin este año, Marimar Viñuales, los héroes azulgrana lanzarán el cohete de las fiestas de San Lorenzo. Lo han acordado todos los grupos municipales y así lo ha anunciado el alcalde Luis Felipe en la recepción oficial al equipo que se ha producido esta mañana en el ayuntamiento. Los jugadores han llegado al consistorio oscense pasadas las 11 de la mañana. El presidente de la Sociedad Deportiva Huesca ha firmado en el libro de honor, y después los discursos, las felicitaciones y los agradecimientos. En este acto han podido ambos intercambiarse regalos: una camiseta con la Cruz de San Jorge firmada por toda la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca y una escultura de los danzantes. Los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca llegaban en su autobús al ayuntamiento. Allí los esperaba la corporación municipal al completo, emocionados y con ganas de recibir a un equipo que ya es de primera. El alcalde ha anunciado que la Sociedad Deportiva Huesca lanzará este año el cohete de las fiestas de San Lorenzo. Que por acuerdo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Huesca, este año 2018, el día 9 de agosto, el chupinazo lo lanzará la Sociedad Deportiva Huesca.